¿Te imaginas que un día vas al doctor porque te duele la garganta y el doctor te dice, mano, te vamos a tener que operar de emergencia, así que te llevan al quirófano y ahí te ponen 17 chiricuazos, te mochan la cabeza y luego venden tu riñón por $500,000 de peluchólares? No, hombre, mana, pues agárrate porque te cuento esta historia y te vas a miar. Y para esta historia tenemos que ir al 30 de junio del año 2018 en Universidad de Nayarit, en Chihuahua. En este domicilio vive la familia Romero Armendáriz y resulta que la familia de Romero Armendáriz es una familia bastante bonita. Los señores Daniel y la señora Rita migraron de uno, pues venían de un ranchito por ahí y mis compadres se fueron a la ciudad de Chihuahua para poder criar a sus tres bebecitas bebelín. Y esta familia era una familia muy bonita, todos les iba bonito, todos les iba cool, ganaban buen billete, tampoco eran millonarios, pero pues eran una familia de clase media alta, más alta que media, la verdad. ¿No? Y entonces resulta que don Daniel se dedicaba a trabajar en el agua, o sea, trabajaba así como en el municipio y decía como, ¿qué huele? ¿Quieren agua? Bueno, o sea, no así como repartiendo agua, ¿sabes? Como el que pasa en tu colonia, sino nada más era un güey pues, que trabajaba en el agua, en la cosa esa de agua, ¿cómo se llama? Comisión de agua. Es que en todos lados se llama diferente. Yo tenía un lugar que se llamaba Odapas. Esa es otra historia. Pero continuamos. Resulta que mi compadre trabajaba en eso y de vez en cuando también trabajaba en una maquila. Y ahí mi compadre resulta que hacía cosas de, muy cosas de maquila. No, la verdad no sé qué hagan en las maquilas, pero hacían cosas de maquila. Y la señora Rita trabajaba vendiendo cosas que traía de Estados Unidos. Mi comadre se iba de viaje a California y luego regresaba a México y vendían paguitos así de que ahí están sus, o sea, se ahorraba el catálogo de Avon y mi comadre repartía el queso, ¿no? Pero tenía una cosa bastante peculiar. Resulta que doña Rita lo que hacía era que agarraba, antes de irse de viaje, o sea, haz de cuenta que se decían, no, pues nos vamos a ir de viaje mañana. Mi comadre agarraba y se paraba tempranito, 6 de la mañana, y empezaba a limpiar la casa. O sea, así de que limpiaba todo, ¿sabes? De que llegaba y la mesa y luego movía los muebles y tallaba abajo de los muebles y quitaba el refrigerador y tallaba abajo del refrigerador y luego iba así, así con todo. O sea, desarmaba el refrigerador y luego lo limpiaba por dentro, quitaba todos los vasos, sacaba todo lo de la alacena. Una cosa bastante rara, o sea, una limpieza muy extrema, como cuando se mete un ratón a tu casa y tienes que sacar todo y tu mamá te dice, tienes que poner bien limpias estas, tienes que doblar bien bonito estas camisas, porque así, como cuando se mete un ratón a tu casa. Total. Y hacía eso mi comadre. Y usted se preguntará, ¿pero para qué hacía eso, mano? Bueno, pues resulta que doña Rita tenía la teoría de que si le llegaba a suceder algo en el viaje, o sea, que ya no regresara, que se fuera con Cepillín, que le invitaran a un concierto del Gallo de Oro, mi comadre decía que nunca nadie iba a volver a limpiar su casa como ella la limpiaba. Entonces, era como un ritual extraño. Y después de que limpiaba su casa, mi comadre se iba para los Uniteds, compraba sus cosas y luego regresaba y le iba bastante chicles con este negocio. O sea, de repente sí hacía como buenos business y a mi comadre le iba chido. Les digo que tenían varios carros, o sea, ganaban buena feria, ¿no? Y sus hijas ya eran profesionistas, unas estaban casadas, otras estaban en eso. Tenían tres hijas, Daniela, María y otra que no me acuerdo cómo se llama, o sea, sí llegué a leerlo, pero no me acuerdo porque lo encontré en un artículo muy rebuscado que después de que busqué mucho y se me olvidó, pero esa mi comadre no es tan, o sea, sí es importante, pero no es tan importante para la historia como las otras dos que ya les conté. Y bueno, resulta que todo iba bien, todo iba viendo en popa, iba fantástico, hasta que el señor Daniel le empezó a dar la chiripiorca un día, se empezó a enfermar el don así de que diario se enfermaba mi compadre y se sentía mal y se sentía mal y resulta que mi compadre estaba afiliado al IMSS, pero fueron para allá y le dijeron, a ver, lo vamos a revisar, hermano, ¿qué es lo que tiene usted? Y resulta que don Espiricueta tenía, le estaba fallando algo por ahí, como que le dijo el doctor, oiga, a usted le estaba fallando la espiroqueta de la chafaldrana, mano, lo vamos a tener que arreglar, a ver, véngase para acá, ¿no? Entonces lo empieza a revisar y le dice, a ver, no sé qué hagan los doctores, ¿verdad? Pero así le pega con el cúbule ese que, para que levante la patita y le dice, ah, sí, de ahí no está mal. A ver, ahora le revisa todo, ¿no? Y le dice, ¿y qué crees, mano? Te estás mal del riñón. Sí, ya traes así el riñón, ya bien. Sí, se te desvieló el riñón. Y mi compadre le dice, no me está engrosando el flautín, señor doctor. ¿Cómo que se me desvieló el riñón? Le dice, sí, mano, y ese ya no hay,
ya no hay piezas para ese modelo porque ya está viejo, sí. Le van a tener que hacer una transfusión así, de riñón. Pero no sé si usted sabía, pero conseguir un trasplante de riñón es muy difícil. O sea, en México al año se hacen más o menos unas 2.300 trasplantancias de riñón. Y en México hay 130 millones de personas. Personas que quieren un riñón, o sea, no es como que los 130 millones quieren un riñón, me aman, ¿no? Pero de los 130 millones, haz de cuenta que 14,000 personas piden un riñón o un trasplante o necesitan un trasplante, porque tampoco es como que llegas así y le dices, oiga, le sobra un riñón que me pueda dejar aquí. No, pues no veamos, ¿no? Pero al año más o menos unas 14,000 personas piden un trasplante de riñón o meten su solicitud para un trasplante de riñón y al año, más o menos a unas 2.300, les dan un riñón. Pero lo más loco de esta historia es que esto es alrededor de los 32 estados que tiene mi queridísimo México panista que me vio nacer. Ah, no, ahorita no es panista, es priista. No, bueno, es la misma mamada. Pero bueno, resulta que alrededor de los 32 estados que hay en todo mi México. Ah, hablando de mi México, ¿se han dado cuenta que Veracruz parece como uno de esos, de esos, ¿cómo se llama? De filetitos de tianguis empanizados, como un filetito rebozado? Vean a Veracruz en el mapa y parece un filetito rebozado, pero esa es otra historia. Total, que alrededor de los 32 estados que hay en mi queridísimo México, 400 de los trasplantes, o sea, es un chingo 400. 400 de los trasplantes que se hacen en México, no, de los 2,000 y cacho, son repartidos entre, vamos a hacer la división aquí, porque este es mi programa y puede durar lo que se me pegue el huevo. 2,300 entre 32 nos da 71 trasplantes por cada estado. Pero había una cosa curiosa. En el año 2018 el gobierno descubrió que Chihuahua llevaban durante varios años, aproximadamente desde el año 2012 hasta el año 2018, haciendo 400 trasplantes de riñón solo en Chihuahua. O sea, te formabas haz de cuenta que si hay un riñón en Cancún y alguien necesita su riñón en Tijuana, pues llevan el riñoncito en helicóptero y te lo ponen, mano. Había una cosa extraña que sucedía en mi queridísimo Chihuahua y ahí, haz de cuenta que llegaba la gente y decía, ah, quiero un riñón, claro que sí, mano, y le daban un riñón. 400 trasplantes de riñón al año se hacían en Chihuahua, eso es muchísimo. O sea, son demasiados, es como si te robaras los riñones de 4 estados. 7 por 3, 21, de más, o sea, como de 8. Uy, no, yo por eso soy comediante, ¿no? Yo no hago cuentas, no me estoy masticando el hongo. Y bueno, resulta que el gobierno se da cuenta de esto hasta el 2018, pero les digo que más o menos esta estadística venía moviéndose desde el año 2012. Y es aquí cuando, ya después de todo este contexto, regresamos al hospital cuando le están diciendo a don Daniel que se lo va a llevar el mión, ¿no? Y le dicen, oye, mano, pues fíjate que se te desvió el riñón, te va a llevar la chingada, necesitamos hacerte una transfusión. ¿Qué húbole? Y le dicen a mi compadre, no, pues anóteme. Y le dice, pero tiene que dejar de tomar, desanóteme. Vieron ese TikTok, está bueno. Pero bueno, le dice el doctor eso y mi compadre se anota para que le hagan su transfusión. Y ya no, se va mi compadre bien chato a su casa y llega y le dice, no, pues ¿qué creen, banda? Que me dijo el doctor que chance y me tengo que ir aprendiendo las canciones de Jenny Rivera porque pues va a estar difícil, ¿no, mano? Y entonces empiezan a ver qué onda y resulta que el esposo de Daniela, la hija mayor del señor Daniel y la señora, ¿cómo se llamaba la señora? Rita, de doña Rita, eh, el, el- el esposo de Daniela le dice, oiga, fíjese que yo era enfermero, mi compadre, o sea, el esposo de Daniela era enfermero, y le dice, oye, hermano, mira, señor suegro, fíjese, yo conozco un señor que se llama, no le voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero le voy a decir que este señor que yo conozco, pues le puede hacer un paro.
Y podríamos, si usted quisiese, ¿verdad? Y si pudiese, yo le puedo decir que le venda un riñón. Y don Daniel le dice como, ah, Caracas, eso sí me interesa. ¿Cómo que me puede vender un riñón, mano? Y le dice, sí, sí, sí. O sea, conozco a alguien que conoce a alguien que le puede ayudar, ¿no? Y entonces le dice, no, pues ponte en contacto con él y vamos a ver qué onda. Y entonces ahí es donde conocen al señor Jorge Ceballos Almengor, un nombre peculiar, ¿no? Y entonces llegan con don Jorge y le dicen, ¿qué hubo, mano? Oye, me dijeron, ah, no es cierto, le habla el vato este, el esposo de Daniela, le habla al señor Ceballos, ¿no? Y le dice, oiga, señor, fíjese que mi suegro, pues ya le recomendaron que se vaya aprendiendo las canciones de Jenny, porque pronto la va a ir a visitar, necesitamos que le hagan un trasplante de riñón y queremos ver si usted nos puede ayudar, mano. Y le dice, ah, claro que sí, mano, con gusto, yo le ayudo, vamos a hacer una reunión en su casa y ahí nosotros vamos viendo qué hubo, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Perfecto. ¿Cuándo puede usted? Y le dice, ah, no, pues yo más o menos podría. Estamos hablando de que esto sucedió en diciembre del año 2017. La transacción se empezó a hacer en enero. Esto fue más o menos, vean, no tengo la fecha exacta, yo no estuve ahí, no soy chismoso para andarle diciendo, para andar inventando cosas, vean, nada. Pero más o menos mediados de enero se llevó la cita a cabo, ¿no? Llegó el señor Jorge con la familia Romero Armendáriz y les dijo, ¿qué pasó, flacos? ¿Qué es lo que necesitan? Y le dijo el señor Daniel, pues fíjese que necesito un riñón, pendejo, si no, no lo estuviera hablando, pinche viejo miado. Y entonces ya se pusieron a hacer la negociación, ¿no? Y le dijo, ah, bueno, pues mire, lo que pasa es que una transfusión de riñón no es nomás como en Chilamesta, mano. O sea, tiene su proceso, su debido, tiene todo aquí unas cosas que hacer, ¿no? Usted tiene, mano, pues que hacerse unos estudios, tomarse unas medicinas y más o menos puede tardar entre 3, 5, 7 meses en que le llegue, o un año o más, o que nunca le llegue su riñón, pero pues usted sabrá. Pero yo, como soy bien buena onda, pues, creo que le di un chingazo al micrófono. Yo, como soy bien buena onda, pues le voy a ayudar para que más o menos en unos 3 mesecitos usted ya tenga su riñón. Pero pues usted tiene que venirse a hacer unos exámenes y no sé qué. Y usted dirá, pero ¿quién leches es el señor Jorge Ceballos Almengor? Bueno, pues resulta que el señor Jorge Ceballos ese señor trabajó en el IMSS. Empezó a trabajar en el IMSS como camillero en el año 2012. Y así fue chambeando, fue conociendo gente, de repente se volvió proveedor del IMSS y ya era camillero y aparte era proveedor del IMSS y luego se volvió enfermero y luego el vato estudió, ¿no? Pero no pudo ser nunca más que enfermero, solo era enfermero del IMSS y ya. Para quien no conozca el IMSS, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le mandamos un máximo respeto, porque no me operaron porque me dio mucho miedo el día que fui. Pero esa es otra historia. Entonces, resulta que este señor empezó a trabajar en el año 2012 y empezó a cotorrear, a hacer amiguitos y ahí se la pasaban chévere. Y de repente conoció gente que trabajaba en el sindicato, esos sindicatos que, ay, cómo me caen bien los sindicatos. Cuando yo tengo un trabajo, de verdad, ayúdenme, gente del sindicato. Pero bueno, resulta que este viejo miado conoce a otros amigos y este amigo conoce a otro amigo y el flaco resulta que llega a un nivel de jerarquía en el que el vato seguía siendo enfermero, pero ya conocía como a la gente de billete del Seguro Social. Y aparte la gente que tenía como poder, tenía estatus ahí, o sea, los que movían, los que pagaban, los que firmaban. Y entonces mi compadre ahora se convirtió, aparte de ser enfermero, era el flaco que vendía o sea, haz de cuenta que si tú querías una plaza del gobierno dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, le pagabas a mi compadre unos 10,000 peluchólares, 20,000 peluchólares, dependiendo lo que tú quisieras. O sea, les voy a contar una historia. Resulta que una señora llamada Laura Soto, mi comadre, trabajaba en el IMSS y entonces quería una plaza sindicalizada. Y llegó con Jorge y le dijo, ¿qué hubo, mano? Oye, yo quiero mi placita, ¿cuánto sale? Y mi compadre le dijo, no, pues nada, mira, ahorita las tengo baratas, te la puedo dejar en unos
¿qué te parece 100,000 pelucholares? Y mi comadre le dijo, no me estés chupando el plátano, cómo que 100,000 pelucholares? No tengo 100,000 pelucholares, mano. Porque para quien no sepa, le cuento, más o menos un trabajador del IMSS viene ganando entre unos, o sea, que no sea un, bueno, yo creo que también los rangos más elevados, pero bueno, un enfermero, un camillero vienen ganando entre unos 10 a 12,000 pesos al mes. Y creo que me la estoy bañando, ¿eh? Creo que ganan menos, pero yo no soy quien para andarle mintiendo a usted. Pero bueno, más o menos ganan eso, ¿no? Entonces, imagínate que mi comadre tenía que juntar 100,000 pelucholares, pues es más o menos lo de un año de chamba. Si no comiera mi comadre, nomás llegara así de que ahí está mi sueldo y vámonos, ¿no? Juntar para sus... Total, mi comadre Laura consiguió, ¿no? La lana para poder tener su plaza, ¿no? Y llegó y le dijo, va, ¿qué te parece si me lo dejas en 80,000 pelucholares? ¿Te late o te deslate? Y mi compadre le dijo, va, me interesa, jalo, ¿dónde entregas? Y ya se juntaron, hicieron el business y mi comadre le dio la billetiza y entonces mi compadre le dijo, va, yo te hablo cuando ya estén los trámites, porque esto no es así de enchilameot, no, tienes que esperarte un rato para que te den tus cositas, todo bien, ¿no? Entonces mi comadre se va para su casa y ahí está esperando todo, ¿no? Está esperando, está esperando, está esperando y nomás no llegaba y nomás no llegaba y no llegaban. Pasaron muchos meses y nomás no llegó. Y resulta que un día mi compadre le habla por teléfono y le dice, mana, todavía no se puede. O sea, fíjate que está complicado, está difícil. Y mi comadre Laurita le dijo como, ¿sabes qué, mano? Yo creo que tú nomás me estás viendo la cara de forastero. Regrésame mi varo. Y mi compadre le dijo, sí, claro que sí, no te preocupes. Déjame ver qué puedo hacer, porque pues ya tiene un buen rato que me lo diste, no lo tengo junto, pero déjame ver qué puedo hacer. Total, resulta que el señor Jorge Ceballos Almengor estaba casado con una señora, ¿no? Su marida y todo bien. Y resulta que la chamba de esta marida en el negocio que tenían, de que él vendía las plazas o vendía trasplantes, la chamba de mi comadre era llegar a un lugar, ¿no? O sea, llegar con la gente que causaba conflictos, ¿no? O sea, estos flacos a veces quedaban a deber dinero. Ah, y bueno, resulta que mi compadre pues recibía un buen de varo y no podía repartir para todos. Y entonces a veces ponía a los que más le interesaba, o sea, a los que habían pagado más billete, los ponía primero, a los que habían pagado menos billete, pues es así. Y así le pasó a Laurita. Laurita nomás había dado 80,000 pelucholares, había gente que pagaba más lana. Y entonces, un día le dice a su marida, oye, mana, necesito que vayas a encargarte del tema de Laurita porque ya está engrosando demasiado el flautín, se está volviendo un tema complicado, necesito que te encargues de mi comadre. Y le dice, claro que sí, flaco, tú no te preocupes, ¿no? Y entonces resulta que mi compadre se va, ¿no? Mi comadre se va para allá con Laurita y le dice, oye, mana, ¿qué crees? Ya llegó lo de tu plaza, nos vemos atrás de la guardería número 2 del IMSS, guardería. Bebecitos Bebelín, ¿sabes? Nos vemos allá atrás, voy a pasar, me firmas los documentos y con eso te van a dar tu ascenso en el Seguro Social. Perfecto, entonces Laurita llegó, se quedó parada atrás de la guardería y en eso una camioneta, una Suburban gris, llegó, tres flacos arriba de la camioneta y de repente 12 chiricuazos a doña Laurita. La mandaron con cepillín. Se fueron y de ahí, haz de cuenta que de ahí de donde está la guardería, hay como a 2 cuadras, está un hospital. Llegaron, o sea, la gente que escuchó el degenere, llegó, recogieron a Laurita, se la llevaron y ya, pues mi comadre ya se había ido con el gallo de oro. Entonces, este era el modus operandi de estos flacos. Si te ponías loco en los baños del Woco, ya sabes lo que pasa. No, resulta que si te ponías loco, la gente decía como, vamos a mandarlo con cepillín,
nos quedamos su varo y nadie se va a enterar. Ese era el modus operandi, eso era a grandes rasgos. Ahora sí, volvemos a la historia de la familia Romero Armendáriz. ¿Se dan cuenta cómo nunca pierdo el hilo? Soy una máquina de contar historias. Regresamos con la familia Romero Armendáriz. Se juntan estos flacos y le dicen, mano, vamos a tardar unos 6, 7 meses en que te llegue tu riñón, 5, 4, voy a tratar de que sean 3, pero no te garantizo nada, ¿no? Y entonces le dicen, sí, no te preocupes, pero ahora sí vamos a lo bueno. ¿Cuánto nos va a costar esto, flaco? Y mi compadre le dice, uy, mano, eso sí te va a salir en una feria, ¿eh? Fíjate que ahorita el último que vendí se vendió por 450 peluchólares. Te late si me das 500 y te pongo en la fila así prioritaria para que te den tu riñoncito. Y le dice mi compadre, no, pues la verdad es que está canijo, ¿no? Porque uno no gana 500,000 peluchólares nomás así de porque sí, ¿verdad? Pero va, lo vamos a juntar. Entonces la familia se empieza a mover, empiezan a juntar, a pedir prestado, tal y tal. La señora Rita empieza a vender más cosas de los United, las hijas le piden dinero, o sea, juntan el $500,000 de peluchólares, se juntan otra vez con el señor Jorge Almengor y le dicen, ahí está su billetiza, ¿no? ¿Qué hubo, mano? Denme un segundo porque me están llamando por teléfono. Esto es televisión en vivo. Dígamelo. ¿Qué es esa mamada, güey? Solo por esta ocasión. Sabemos que estar conectado es muy importante. Nosotros te apoyamos. Marca 1 para realizar tu pago. Ya paga, pinche güey. No, güey, lo peor de todo es que estoy en prepago. Me querían ver la cara de forastero. Usted acaba de ser testigo de cómo me querían robar, pero esa es de manual, ¿eh? Cuando les hablen les digan, marca 1 o dime tu clave secreta. No, señor, eso es una... Nunca den su número. Esto, para la gente que nunca ha estado en un en vivo, es exactamente lo mismo, nomás que yo no pierdo el ritmo de la historia, les sigo contando. Juntan el varo, se lo llevan al señor Jorge Almengor y le dicen, ahí está su papeliza, ¿qué húbole? ¿Cuándo recibimos el qué húbole? Y le dicen, no se preocupe, yo le aviso, ¿no? Pasó, eso fue en enero, mediados de enero del año 2018. Todo bien, todo chévere. Iba el señor Daniel a sus consultas, se la pasaba bien, regresaba. Todo fantástico, ¿no? Y le dicen, mano, ¿qué crees? Ya vamos bien con lo de tu riñón, ¿eh? Va todo bien, ¿no? Pero, o sea, mi compadre no está esperando que salga el iPhone 12, ¿eh, mano? Mi compadre está esperando un riñón porque está a punto de llevárselo al mío. Entonces le decían, ya casi, ahí viene tu riñón, ya casi, ya casi. Como cuando el banco te congela dinero y te dicen 3 a 5 días y pasan 5 días y puro chile que te devuelven tu dinero. Haz de cuenta, mano. Y así le decían al señor, ¿no? A don Daniel de que, ay, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Nada, güey. No le daban su riñón a mi compadre. Y entonces resulta y resalta que el señor Jorge Almengor no podía cubrir tanta demanda que tenía pues de gente que le pedía riñón. O sea, si te estoy diciendo que, o sea, mira, te voy a explicar, ¿no? Trasplantarte un riñón necesitas hacerte un chingo de estudios para que sea compatible, muchas cosas, ¿no? Yo no soy doctor para entender eso y yo no soy quien para mentirle a usted, pero resulta que el flaco te podía decir, sí, yo te vendo un riñón. ¿Cuándo? Mañana mismo. Y si te lo daba mañana mismo. Que te sirviera era otra cosa diferente, pero también pasaba que a veces te decía, sí, te voy a trasplantar un riñón. Te llevaba al hospital y ahí mismo con sus amigos, porque después en el acta de investiguismo se contactó que, bueno, se dio a conocer que el nefrólogo del hospital del IMSS también era amigo de este güey. O sea, no nada más es como que este güey lo hacía, sino que todo el hospital sabía lo que estaba pasando, pero de ese $500,000 alguien se llevaba 100,000, otro se llevaba, y así mi compadre pues se quedaba una buena lana, chance se quedaba algunos 300 lanas, pero repartía 200 para la gente que lo hacía. Y bueno, pues resulta que este flaco te decía, sí, te trasplanto un riñón, ¿cuándo? Mañana, ya lo tengo, sobres. No te hacía ningún estudio, pero ya te llevaba al quirófano. Y cuando llegabas al quirófano, mi compadre no te atendía, dejaba que te fueras con cepillín, pero ya te había hecho, a lo mejor muchos, ya conocía, o sea, te había estado haciendo estudios, pero no para trasplantarte un riñón, sino para trasplantarle a alguien más tu pulmón, ¿sabes? O sea, el vato era loco, güey, o sea, sí te hacía exámenes, pero eran para otra cosa, güey, para algo que él necesitaba.
Y entonces había pacientes que decían, este ya está muy viejito, pero los pulmones todavía están sanos, se los ponemos a otro flaco. Así como cuando pierdes tus legos y les cambias las piecitas, pues haz de cuenta así. Y entonces el señor Daniel pues estaba desesperado porque se lo estaba llevando el mión y pasaron de enero a junio, 30 de junio del año 2018 les dije, ¿verdad? De enero a junio hay varios meses, ¿no? Entonces, de esos varios meses, la familia ya estaba desesperada, ¿no? Le decían como, ¿qué hubo, mano? Y la demanda que tenía Jorge era demasiada, entonces no podía abastecer a todos, no hay tantos riñones para todo el mundo. Y entonces mi compadre le dijo, no me estén masticando el champiñón, no les dijo así, pero eso fue lo que él pensó. No me estén masticando el champiñón porque si no les voy a tener que mandar a mi esposa. Y mi esposa arregla las cosas de manera diferente, mano. Y bueno, pues nadie le hizo caso y estos, o sea, no les dijo. Pero estos flacos seguían insistiendo de que, güey, ya queremos el riñón y ya queremos el riñón y ya queremos el riñón. Y mi compadre, o sea, y aparte no estaban, mira, no estoy justificando a este flaco, tampoco estoy justificando a las víctimas, ambos hicieron algo mal, pero mi trabajo no es ser el verdugo de la sociedad, yo nada más le vengo a contar esta historia. Estos flacos le exigían al señor Jorge Ceballos, ¿qué hubo, mano? Quiero mi riñón. Y este flaco le decía, no me estés chupando el champiñón, te lo voy a dar cuando se pueda, ¿no? Y entonces llegó un punto en el que la familia dijo, ¿sabes qué, mano? Regrésame mi $500,000 y veo por dónde puedo conseguir un riñón. Y el flaco dijo, no, pues si no soy Amazon para andarte regresando tu dinero, mano, no me estés masticando el hongo. Y entonces le dice el señor, nos vamos a tener que juntar para platicar esto, ¿no? Para conversarlo, para hacerlo más ameno y explicarles cómo está la situación del riñón. Perfecto. Resulta que el día 30 de junio del año 2018, en la calle Universidad de Nayarit, número 9714, está la casa de mis compadres, ¿no? Y llega el señor Jorge Almengor en un Audi A4, placas, placa empieza S y termina en 071, eso es lo único que me acuerdo, las otras 3 letras del medio no me las recuerdo, pero ese dato es innecesario, pero era un Audi A4 y la señora llegó en una camioneta gris. ¿Se acuerdan que hubo una camioneta gris en una historia pasada? Pues es la misma camioneta gris Suburban. Llegan los dos flacos, se estacionan, tocan la puerta. Buenas noches, familia Armendáriz, ¿cómo están? Romero Armendáriz, ¿verdad? Sí, señor. Pásele, señor doctor. Claro que sí, señora Rita. Y ya entran y se sientan en la sala, ¿no? Y le dice, vengo aquí a decirles, ¿me puede regalar una taza de café, mano? Sí, podría. Bueno, perfecto. Y ya entonces Daniela se va y empieza a preparar la taza de café junto con la señora Rita y luego regresa la señora Rita y la señora Daniela y ya están sentados en la casa, había varias personas. Estaba el señor Daniel, estaba el suegro de, no, el suegro no, ¿cómo se llama? Bueno, estaba el señor Daniel, la señora Rita, que es la mamá, la hija Daniela, la hija María y el esposo de Daniela, que era el que les había conseguido el conecte, ¿no? Por eso estaba ahí mi compadre. Y bueno, total, que llega y le dice, a ver, gracias por el café, ¿no? Y ya se está tomando su café. Y le dice, oiga, mano, fíjese que usted ya lleva un rato, pero para todo esto estaban sentados en una sala que haz de cuenta que es como a la izquierda sillón, a la derecha sillón y al frente sillón, que ese sillón da como hacia el comedor, para que me entiendan. O sea, era como una herradura, entrabas por la puerta y encontrabas sillón y otro sillón, así como una herradura, ¿no? Para la gente que está escuchando esto, estoy haciendo un cagadero con las manos, pero bueno, es así, una herradura, entrabas por la puerta, una herradura, pasillito, llegabas al comedor, estaba la cocina del lado izquierdo y al final había como una recámara, un algo, y haz de cuenta que el señor Jorge, el trasplantero, estaba sentado del lado izquierdo, la familia, la señora Rita, la hija y el otro flaco, estaban sentados así,
enfrente, en el sillón de enfrente que da hacia el comedor, de espaldas al comedor, y del lado derecho estaban los otros que sobran, que no me acuerdo quiénes eran, ¿verdad? Pero así estaban sentados, ¿no? Pero la esposa de mi compadre estaba parada atrás de la familia Romero Armendáriz, o sea, como entre el comedor y el último sillón de la sala, ahí estaba mi compadre, digo mi comadre, ahí estaba. Y entonces el otro flaco estaba platicando con la familia y les dice, oigan, fíjense que ustedes ya llevan un rato engrosándome el flautín y ya no los pienso estar soportando. No les voy a regresar su dinero y en este momento se van a ir al millón. Y ¡pum! 21 chiricuazos. Les voy a decir cuántos, porque esto lo investigué yo, ¿eh? Miren, les voy a decir cuál o cómo fue lo que sucedió. Mire, fíjese usted. Les voy a decir, ¿eh? No se preocupe. Aquí está. Mira, resulta que estaban ahí y empezó la chiricuiza, ¿no? Primero, Daniela le dieron 5 chiricuazos. O sea, estaba sentada y 5 chiricuazos con una high power. Y luego a la señora Rita le dieron 4 chiricuazos. Al señor Daniel le dieron 2 chiricuazos y a María le dieron 3 chiricuazos. Y ahí ya todos se habían ido con cepillín. Pero en la casa había alguien más, un bebecito bebelín de 2 años, que era hijo de Daniela y del cuñado. Al cuñado también se lo llevó el mión, a todos se los llevó el mión. Todo esto duró aproximadamente unos 6 minutos. 6 minutos de que se escucharon 21 chiricuazos, así, tas, por todos lados. Y resulta que estos flacos mandan a todos con cepillín, se salen hacia la puerta, cierran la puerta y se van. Y a 2 cuadras sales de la calle, das vuelta a la izquierda, luego das vuelta a la derecha y sobre la avenida hay unas tortas que se llaman tortas Piolín. Y en esas tortas Piolín, Jorge y su marida, junto con otro flaco con el que iban, se compraron unas tortas, así, comieron tortas, una torta, una hawaiana, no, era una cubana, una Trevi y una de chorizo con salchicha y quesillo. Así de específico es este programa, ¿sí? Y entonces, que debería de haber como una homologación de tortas, ¿no? O sea, porque está bien feo eso que luego llegas y pides una Trevi y no es la Trevi que tú conoces, es otra torta diferente, pero es como bueno, esa es otra historia. Pero bueno, van y comen tortas ahí, pasaron 3 horas después de que hicieron todo el degenere y regresaron a la casa. Y las tortas las pagaron con una tarjeta de crédito a nombre de uno de los familiares que habían mandado con cepillín. Regresaron 3 horas después, se robaron algunas cosas y se fueron. Al día siguiente, ahí pasa una cosa que no se alcanzó a esclarecer. La defensa o la gente que defendió o que estaban en contra de Jorge Ceballos y que querían meter gente a la cárcel, o sea, la parte acusatoria, sí se dice, esto no es un programa de tecnicismos, ¿verdad? Los güeyes que metían, los que querían meter a la cárcel a los otros flacos, llegaron y dijeron, hay algo aquí que está raro, mano, y tú me tienes que hacer la respondición por esto. ¿Por qué el marido de Daniela... Ah, no es cierto, ahí no estaba el marido de Daniela, les estoy mintiendo, bien horrible, no estaba el marido de Daniela, el marido de Daniela le marca por teléfono toda la noche, mi comadre no contesta. Y entonces, al otro día, mi compadre está marque y había una tercera hija de la familia, la que no estaba ahí, y entonces se juntan la cuñada con el cuñado y le dice, mano, no sé nada de mi familia, y le dice, pues vamos a su casa a verlos, a ver qué hubo. Y cuando llegan se encuentran todo el degenere y nada más estaba el bebecito bebelín ahí haciendo la lloración. Y entonces, cuando llegan al juicio, en México se hacen 3 juicios. El primero, que es donde dicen, ¿qué pasó, mano, no? ¿Qué hubo? El segundo es en donde ya vinculan a proceso o sea, es como en el que te dicen qué va a pasar, ¿no? Si te vas a quedar en la cárcel en lo que prueban si eres culpable o si vas a estar libre en lo que prueban si eres culpable y ya luego donde te meten el chile o donde no te lo meten, ¿no? Y entonces llegaron al primer juicio y en el primer juicio
dicen los flacos, ¿no? Pero ¿por qué si el cuñado sabía que se iba a hacer la negociación, por qué no estuvo ahí y por qué la otra hermana tampoco estuvo ahí? O sea, más o menos lo que dijeron, o lo que querían dar a entender es como, ¿por qué estos flacos no estaban, como que los habían puesto, ¿sabes? O sea, como que el cuñado había puesto a la familia porque estaba coludido, porque se acuerdan que era enfermero, que estaba como coludido con el otro flaco, con Jorge Ceballos, para poder pues repartirse una feria y luego lo que le habían robado a la familia, pues también repartírselo, ¿no? Entonces eso es lo que decía la defensa. Pero luego el juez dijo como, no, me estén chupando el plátano, eso no puede pasar, sáquense chingas, y ya los corrieron a todos, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en que estos flacos les roban, se van y todo bien. Eso sucede el 30 de junio. Para diciembre, 30 de junio del año 2018. Hasta ahí no se ha esclarecido lo que pasó. Solo ustedes y yo sabemos, hasta esta parte de la historia, que estos flacos mandaron con cepillín a la familia. Nadie más sabía, ¿no? Estaba como un, ¿qué hubo, mano? ¿Qué pasó, no? Bueno, pues resulta que después de todo esto, llegamos a la parte donde le mandan con cepillín a otro flaco. Resulta que este flaco se llamaba Hassel. Y este flaco, ay, resulta que este flaco pagó 12,000 pelucholares para tener un ascenso en el Seguro Social y también se puso loco. Llegó mi compadre y le dijo, váyase usted al mión, y le dieron 7 chiricuazos y lo mandaron con cepillín. Se acabó. Para diciembre del año 2018 es cuando pasa lo de la señora Laura Soto, que es la que desvivieron en la guardería. Al flaco, al anterior, al que les dije, a Hassel, también lo citaron en la misma guardería y ahí le dieron 2 chiricuazos, no fueron 7, fueron 2 chiricuazos, lo mandan con cepillín y luego es cuando pasa lo de la señora Laura Soto. ¿Entienden la cronología de la historia? Primero los 5 desvividos de la casa, luego el flaco del Jetta Gris que lo desvivieron de 2 chiricuazos y luego la última doñita. Y ahí es cuando ya empiezan como a buscar la policía, así como de, ¿qué hubo, hermano, no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Vámonos. ¿Cómo los detienen o cómo llegaron a ellos? Bueno, pues resulta que hay un desmadre aquí. Bueno, resulta que la señora Laura, ¿se acuerdan que les dije que el flaco les decía, vamos a juntarnos en tal lado? En tu casa, en un parque. Bueno, a los flacos estos, a los 5 desvividos, los juntó en su casa. Al otro flaco lo juntaba en un parque, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo juntaba en un parque y le decía, vamos a juntarnos aquí y ahí vamos a platicar acerca de este business. ¿Por qué? Porque no quería dejar evidencias mi compadre. Pero la señora Laura cometió un error o un acierto, no se sabe, ¿verdad? Porque, pues, fue un acierto porque por eso agarraron a estos flacos, pero un desacierto porque, pues, por esto se la llevó el mión. Mi comadre le escribe por WhatsApp al flaco, a Ceballos, le dice, oye, flaco, ¿qué húbole? Ya no quiero que me estés viendo la cara de tu puerquito, regrésame mi feria, mano. Y mi compadre le dice, no, me estoy chupando el plátano, pero vamos a vernos para que ya firme los papeles, y ahí es cuando se la lleva el mión. Y entonces deja ese mensaje. Laura se va con Cepillín y revisan el celular para ver quién pudiese haber sido y descubren este mensaje donde incrimina de cierta manera al señor Ceballos, ¿no? Y entonces la policía va y busca a mi compadre y empieza a encontrar irregularidades, ¿no? Como que mi compadre vivía en un casón en una de las mejores zonas de Chihuahua y el vato tenía un Camaro, tenía un... ¿Cómo se llama ese carro? El otro que es caro, que también es como un Camaro. Un Camaro, Tenía un carro caro, ¿no? Tenía el Audi A4 en el que llegaban, tenían una Homer, tenían la Suburban, tenían una casona y dicen como, Caracas, pues este flaco gana 12,000 bolas al mes, como que vive bien, bien bellaco, ni yo vivo así, y eso que yo robo más. Y entonces dice como, a ver, vamos a ver qué hubo, ¿no? Y empiezan a investigar y entonces descubren que este flaco pues tenía una red
de tratismo pues de riñón, de pulmón, de lo que tú quisieras, el flaco te lo conseguía. ¿A qué precio? Pues ya dependía de cuánto pudieras pagar y quién pagara más, ¿no? Porque podía pasar que un flaco dijera, ah, pues yo te doy 300 por un pulmón y llegara otro flaco y dijera, yo tengo medio millón, pero de una vez. Y se hacía, ¿no? Y entonces empiezan a investigar, descubren que este flaco estaba metido como en negocios turbios y que aparte de ser enfermero, también se había puesto como proveedor y que su hijo también era proveedor del hospital y así, o sea que tenía como varios manejes así como locos dentro pues de todo este degenere que les estoy contando y del hospital, ¿no? Y entonces ya empiezan a ver y a mi compadre lo llevan y lo vinculan con el asesinato o sea, de que había mandado con cepillín a doña Laura, ¿no? Entonces, ese es el único, pero no puede ser probado. Entonces empiezan el primer juicio que les decía, que es donde dicen, a ver, ¿qué pasó, mano, no? Y ahí se juntan todos y ven qué pasó. Y luego, ya que están en ese, le dicen a mi compadre, pues no eres culpable, pero te vamos a acusar de corrupción, de traficancia de casos de personas, de ser un viejo miado, de muchas cosas, ¿no? Así como que de todo, por tener el pie plano, esa uña enterrada, tu muela pica, de todo lo iban a acusar, ¿no? Entonces le dicen, va, vámonos pa'l bote, pero nada más en calidad de detenido, te vamos a dejar aquí en el bote, pero solo lo podían tener un par de meses, creo que 3. Y luego, para poderle dar más tiempo a la defensa pues de defender, ¿verdad? Porque sería bien creo que, bueno, para darle más tiempo, el abogado no se presenta el día del juicio donde ya le van a decir cuál es su situación de que, a ver si se va a la cárcel mientras que demostramos o mientras demostramos. Este flaco, vamos a ver qué huele. Y le dice, no me voy a presentar para que me multen y así tenga yo que delegar el caso y entonces se retrase la audiencia y así pasó un año. O sea que esto sucedió en diciembre del 2018, en el 2019 apenas se volvió a reabrir como el vamos a ver qué húbole y entonces empezaron ahí a platicar y ahí el degenere y bueno, pues resulta y resalta que ahí es cuando ya encuentran que la familia Romero Armendáriz y que el otro flaco, Hassel, estaban relacionados con esto mismo y que había varios flacos que vendían facturas, que vendían cosas dentro del hospital y bueno, pues total que a todos los que encontraron los meten ahí como al caso, pero lo más raro de todo esto es que el caso no lo cierran por tráfico de órganos, sino que lo cierran porque este güey desvivió a alguien, ¿sabes? O sea, el gobierno nunca se enfocó en decir, ay, están vendiendo riñones adentro del Seguro Social, sino, ay, este señor desvivió a 5, a 7 personas ¿sabes? Porque solo se sabe de 7, porque se cree que hay varios más, pero no se sabe aún. Y entonces empiezan a investigar que los desvivió, pero no porque el flaco vendiera casos en el Seguro Social. Y bueno, resulta y resalta que llegamos al año 2022 y no ha pasado nada. Nada. O sea, el flaco sigue en juicio, nadie resolvió nada. Le dijeron, bueno, pues le vamos a echar los otros 5 flacos que mandó con Cepillín, que no sabemos, pero, o sea, que todos sabemos, pero no estamos seguros. Y también vamos a echarle los otros 2 que desvivieron atrás de las guarderías. Pero no hay sentencia, porque no se le puede comprobar que realmente lo haya hecho. Y aparte, según lo que se sabe, porque todo esto yo lo leí en un periódico, nada más la que mandaba con Cepillín. Al flaco, él fue el que lo mandó con Cepillín. O sea, al único que le podrían cargar es al Hassel, pero a doña Laura y a los otros 5 flacos, él no los mandó con Cepillín, los mandó la marida con Cepillín. Y entonces la policía dijo como, no, mano, pues hasta ahorita no podemos hacer nada, ¿no? Entonces veremos qué es lo que va a pasar con este señor. Y, y esa es la historia del enfermero del IMSS que vendía riñones. Y no ha pasado nada. Eso es todo.
Oigan, ay, qué cansado estoy, no sé cuánto tiempo estuve hablando, yo creo que como unos 40 minutos, media hora, pero qué bueno, espero que les haya gustado, escuchen este programa cuando se estén bañando. Si hacen la caricia escuchando este programa, no me mandan un video, pero sí un audio así que se escuche de que están escuchando y digan, "Ah, pues ya te voy a hacer la fechoría". Pero bueno, espero que les haya gustado este primer. Me acaba de llegar un cargo de 2,000 pesos a mi tarjeta y estoy sentado aquí. No sé por qué, tengo mucho miedo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si sí, si no, este programa es meramente para la gente que le gusta escuchar algo mientras hace otras cosas, ¿sabes? Este programa es para eso, no le pongan atención, o sea, sí pongan atención, pero pónganselo mientras hacen otras cosas. Déjenme aquí comentarios de qué otros les gustaría ver, no se suscriban porque no me gusta que se suscriban y nos vemos la próxima vez en este programa que no tiene nombre y no lo voy a presentar porque no le voy a poner nombre jamás. Creo que eso es todo, nos vemos la próxima semana y díganme si les gustó y si no les gustó, pues también díganme porque qué feo que no les haya gustado. Y a lo mejor es el último, ¿eh? Pero ustedes decidirán. Adiós, cuídense, bye. Todo esto pasó presuntamente, todo lo que les acabo de contar pasó presuntamente. Ninguna de la información que está aquí representa una declaración que pueda usar usted legalmente en contra mía o en contra de alguien. Todo lo que le estoy contando lo leí en algún periódico, en alguna página de internet y también quiero contarle que ciertos actos fueron puestos como ficción para narrar de manera fluida esta historia. usted, usted decida qué fue lo que pasó y lo que no pasó. Para mí, yo no voy a dar mi opinión, porque usted es el verdugo de este programa. Quiero darme la vuelta como López Dóriga y dejar la silla. ¿Te acuerdas cómo se iba López Dóriga? Así que le decía. Y se iba.